Al principio de todo, el jardín del Edén era un lugar de absoluta perfección. Adán y Eva vivieron en armonía con Dios, la naturaleza y entre sí. Creados directamente por el Creador, eran la representación de la conexión divina con la humanidad. Pero solo había una regla: no comerás del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que del comieres, ciertamente morirás. Un detalle curioso es que, para Adán y Eva, morir era un concepto misterioso. ¿Cómo entender algo que nunca habían experimentado? Esta amenaza flotaba como una sombra sobre el paraíso. Y es en este punto cuando la historia da un giro intrigante. Después de todo, la desobediencia tendría consecuencias devastadoras. Pero, ¿cuál sería la verdadera naturaleza de esta muerte? Lo más importante, ¿quién se enfrentaría a ella primero? Todo cambió en el momento en que Eva cedió a la tentación de la serpiente y Adán la siguió. El acto de comer el fruto prohibido trajo consecuencias inmediatas: vergüenza, culpa y pérdida de la inocencia. A partir de ese momento, la mortalidad dejó de ser una amenaza lejana y se convirtió en una realidad para la humanidad. Pero hay un detalle que merece atención: la muerte no llegó de inmediato. Adán y Eva permanecieron físicamente vivos, pero algo cambió dentro de ellos. Fueron separados de Dios, lo que muchos interpretan como muerte espiritual. Esta separación fue el comienzo de una vida de sufrimiento y la cuenta atrás para volver al polvo. Ahora surge la gran pregunta: ¿quién sucumbió primero? La cronología no está clara, pero el impacto de este acto repercutió en toda la humanidad. Y eso es solo la punta del iceberg de un misterio mucho mayor. Con la caída, Adán y Eva fueron expulsados del Edén y el árbol de la vida se volvió inaccesible. Este árbol era fuente de inmortalidad, y sin él, el destino humano estaba sellado: la muerte física. Esta pérdida no fue solo un evento individual, sino el comienzo de un ciclo que se repetiría en todas las generaciones futuras. Lo más interesante es que esta mortalidad no se manifestó inmediatamente en Adán o Eva, sino en otra tragedia: la muerte de Abel. Antes de eso, vivieron largos años enfrentando la dura realidad fuera del Edén. La tierra no producía fácilmente y la armonía inicial fue sustituida por el esfuerzo y la lucha. Pero todavía falta una respuesta: ¿quién se enfrentó primero a la muerte, Adán o Eva? Sigamos explorando esta pregunta. La palabra muerte, para Adán y Eva, adquirió múltiples significados después de la caída. No murieron instantáneamente al comer el fruto, pero experimentaron una muerte espiritual: la separación de Dios. Este tipo de muerte fue inmediata y profunda. Sin embargo, Dios también anunció que la muerte física sería inevitable. Del polvo viniste y al polvo volverás. Esto introdujo un nuevo elemento en sus vidas: el tiempo. Cada día que pasaba los acercaba a ese destino final. Sin embargo, el concepto de muerte va más allá de lo biológico. Para Adán y Eva, también significó vivir sin la presencia de Dios, enfrentando dolores y luchas que nunca antes habían conocido. Entonces, ¿quién murió primero? Para responder, necesitamos mirar más de cerca sus vidas y las pistas dejadas en los textos. Antes de que Adán y Eva enfrentaran la muerte física, experimentaron algo aún más devastador: la muerte de un niño. Abel fue asesinado por su hermano Caín. Y esta tragedia trajo la realidad de la muerte de manera brutal e inesperada a la primera familia de la humanidad. Imagínese el impacto emocional para Adán y Eva. Fueron los primeros humanos que presenciaron la primera muerte física en su forma más cruel. Lo que alguna vez fue solo una amenaza divina se convirtió en un dolor palpable, un vacío que nunca podrían llenar. La muerte de Abel planteó una pregunta crucial: ¿qué significa realmente ser mortal? Abel fue el primero en morir físicamente, pero eso no responde a la pregunta principal. Adán y Eva, los padres de la humanidad, aún esperaban su destino. ¿Quién enfrentó primero el regreso al polvo? Quédate con nosotros mientras desvelamos este misterio. Cuando Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén, sus vidas cambiaron radicalmente. Antes todo era abundancia y armonía. Ahora se enfrentaban a un mundo hostil. Era necesario trabajar duro la tierra, y los dolores de parto de Eva simbolizaban el peso de sus decisiones. Cada día era un recordatorio de la mortalidad que habían traído al mundo. A pesar de esto, la vida siguió. Tuvieron hijos y vieron cómo la humanidad comenzaba a formarse. Pero había algo ineludible: el tiempo no se detenía y el envejecimiento traía señales claras de que el regreso al polvo era inevitable. ¿Cómo afrontaron esta expectativa? Los textos bíblicos no detallan los últimos días de Adán y Eva, pero podemos imaginar que ambos reflexionaron profundamente sobre sus elecciones y su impacto. Con el paso de los años, surgió una pregunta: ¿quién se iría primero? ¿Sería el tiempo más amable con Adán o Eva? Una de las preguntas más intrigantes es: ¿da la Biblia alguna pista directa sobre quién murió primero, Adán o Eva?
El Génesis informa que Adán vivió hasta los 930 años. Sin embargo, el texto no menciona la duración exacta de la vida de Eva, dejando espacio para la interpretación y el debate. Esta brecha nos lleva a una interesante reflexión. Eva, como madre de todos los seres humanos, jugó un papel crucial en la historia temprana de la humanidad. ¿Será que su muerte fue más discreta para centrarse en la línea genealógica que pasa por Adán? ¿O significa esto que vivió más tiempo, superando a su marido en longevidad? Aunque no hay una respuesta explícita, la cronología apunta a un misterio que sigue alimentando teorías. Para comprender mejor, necesitamos explorar no solo el texto bíblico, sino también las tradiciones que rodean esta narrativa. El tiempo juega un papel central en la historia de Adán y Eva. En la Biblia, el tiempo no solo se mide en años, sino también en eventos simbólicos que dan forma al viaje humano. Cuando Dios anunció que ambos morirían, esta sentencia no llegó de inmediato. Era como si la muerte fuera una consecuencia inevitable, pero la duración de sus vidas sirvió para mostrar la gracia y la paciencia divinas. En la tradición judeocristiana, la longevidad de Adán, 930 años, simboliza el impacto de la creación original. Adán fue el primer hombre, y su larga vida refleja el plan inicial de Dios para la humanidad. Pero, ¿qué pasa con Eva? ¿Tu vida tenía un simbolismo diferente? Quizás su papel como madre de todos los vivientes tenga más peso emocional y simbólico que la duración de sus años. Este análisis nos lleva a preguntarnos, ¿qué es lo que realmente importa en la narrativa de Adán y Eva? La respuesta no está solo en el cuándo, sino en el por qué. Para buscar más pistas sobre el destino de Adán y Eva, debemos mirar más allá de la Biblia. Hay textos apócrifos, escritos que no forman parte del canon bíblico oficial, que brindan relatos fascinantes de la vida y muerte de la primera pareja. Un ejemplo es el libro de Adán y Eva, una obra apócrifa que describe los últimos momentos de Adán. Según este texto, Adán habría pedido a Eva y a sus hijos que oraran al Señor mientras él afrontaba su muerte. Eva, entre lágrimas, lamenta la pérdida de su compañero, demostrando que él se habría ido primero. Sin embargo, estos textos no se consideran parte de la doctrina oficial y, a menudo, conllevan interpretaciones simbólicas. Aún así, nos ofrecen vislumbres de cómo la gente a lo largo de la historia ha intentado responder a este enigma. Para comprender mejor la muerte de Adán y Eva, es esencial comprender cómo veían la vida y la muerte las culturas antiguas. En la antigüedad, la muerte no solo era vista como el fin físico, sino como una transición a otra existencia. Este concepto dio forma a cómo los primeros humanos entendían el impacto de sus acciones en el Edén. Adán y Eva no solo enfrentaron la muerte física, sino que también cargaron con la responsabilidad de llevar la mortalidad a toda la humanidad. En las culturas antiguas, la muerte era vista como un portal, una forma de regresar a lo divino o enfrentar consecuencias eternas. En este contexto, la cuestión de quién murió primero adquiere un significado más profundo. Quizás no importe tanto quién murió primero, sino cómo sus vidas y decisiones resonaron a través del tiempo, influyendo en todas las generaciones que vinieron después. La historia de Adán y Eva va más allá de la caída y la mortalidad. Lleva un poderoso simbolismo sobre el propósito de la vida y cómo la muerte puede moldear ese propósito. Tras ser expulsados del Edén, la primera pareja enfrentó desafíos nunca imaginados: la dureza del trabajo, el dolor de criar hijos en un mundo imperfecto y, sobre todo, la pérdida de su conexión directa con Dios. Pero, en medio de esto, Adán y Eva también jugaron un papel fundamental: establecer los cimientos de la humanidad. Plantaron las semillas de las primeras familias, transmitiendo valores, enseñanzas e historias que darían forma a civilizaciones enteras. La muerte, en este contexto, no fue solo un final, sino una transición que dio sentido al legado que dejarían. Esta reflexión nos lleva a comprender que, si bien el misterio de quién murió primero es fascinante, quizás la mayor lección de Adán y Eva resida en la forma en que vivieron sus vidas después del Edén. Aunque la Biblia no deja claro quién murió primero, algunas teorías sugieren que Eva pudo haber muerto antes que Adán. Una de las razones es la falta de detalles sobre su vida tras el nacimiento de sus hijos y la muerte de Abel. Si bien se registra la longevidad de Adán, Eva desaparece de la narración, lo que lleva a los estudiosos a especular que podría haber muerto antes. Otra teoría se basa en la interpretación cultural y patriarcal de la época en la que se escribieron los textos. Algunos creen que la muerte de Eva podría haber sido menos destacada debido a un mayor enfoque en Adán como figura central de la genealogía. Pero esta no es la única posibilidad. Otros sostienen que Eva, como madre de todos los vivientes, tuvo un papel especial y duradero, viviendo hasta una edad avanzada, tal vez incluso más que Adán. Estas teorías, aunque intrigantes, dejan una pregunta importante. ¿Fue la muerte de Eva más simbólica que cronológica?
La historia de Adán y Eva trasciende el texto bíblico. Muchas culturas antiguas comparten mitos y narrativas similares sobre los primeros humanos y la mortalidad. En Mesopotamia, por ejemplo, la epopeya de Gilgamesh aborda la búsqueda de la inmortalidad y la inevitabilidad de la muerte. Estas historias reflejan un tema común: la lucha humana contra el tiempo y el deseo de comprender el ciclo de la vida y la muerte. Aunque no existe evidencia arqueológica directa sobre Adán y Eva, estas narrativas ayudan a contextualizar la importancia simbólica de sus muertes. Adán y Eva representan algo más grande que solo personajes históricos. Simbolizan la condición humana, nuestro anhelo de respuestas, nuestra lucha con la finitud y nuestra búsqueda de un propósito en medio de la mortalidad. Independientemente de quién murió primero, la historia de Adán y Eva contiene valiosas lecciones sobre la vida, la mortalidad y el propósito. Nos recuerda que todos enfrentamos caídas y desafíos, pero que es posible avanzar y dejar un legado significativo. La experiencia de Adán y Eva nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que tenemos? ¿Cómo afrontamos las consecuencias de nuestras elecciones? Lo más importante, ¿cuál será el impacto que dejaremos a las generaciones futuras? Estas preguntas hacen que el misterio de Adán y Eva sea aún más relevante. No se trata solo de descubrir quién murió primero, sino de comprender lo que esta historia puede enseñar sobre nuestra existencia y nuestra relación con lo divino. Llegamos a la pregunta que motivó todo este recorrido. ¿Quién fue el primero en morir? ¿Adán o Eva? La respuesta, sin embargo, puede ser más compleja de lo que imaginamos. Si consideramos la muerte física, la Biblia nos deja sin una respuesta directa sobre Eva. Adán, por otro lado, se describe viviendo hasta los 930 años, lo que sugiere que Eva pudo haber partido antes. Pero, ¿qué pasa si la muerte espiritual es la verdadera clave? En este caso, Adán y Eva murieron juntos, en el momento exacto en que desobedecieron a Dios. Fue allí donde comenzó la separación divina y la mortalidad pasó a ser parte de la experiencia humana. Quizás la respuesta definitiva no esté en quién murió primero, sino en el impacto que sus vidas y decisiones tuvieron en la humanidad. Lo más importante no es cómo termina la historia, sino cómo continúa inspirándonos a vivir con propósito y significado. Cuando Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén, comenzaron un viaje que no solo fue físico, sino también espiritual y emocional. La mortalidad era una realidad con la que tendrían que lidiar, pero lo que sucedió después de su muerte es un misterio que intriga a eruditos, teólogos y filósofos hasta el día de hoy. La Biblia, a pesar de no detallar el destino de la pareja después de la muerte, sugiere que la humanidad continúa llevando las marcas de sus decisiones. ¿Pero a dónde fueron Adán y Eva? Volvieron al polvo, como Dios había decretado. Pero, ¿qué pasa con sus almas? Hay quienes creen que, incluso en medio de la caída, la gracia divina abrió la posibilidad de la redención, idea que resuena en varias tradiciones religiosas. Adán y Eva no son solo personajes de una historia antigua, son arquetipos universales que representan la condición humana. Tus acciones en el Edén fueron el punto de partida de un camino colectivo, donde cada uno de nosotros lleva el peso de las opciones y la búsqueda de la redención. Por mucho que sus muertes sean un misterio cronológico, sus vidas nos enseñan lecciones profundas. Adán simboliza la responsabilidad, aquel que debía cuidar la creación, pero sucumbió. Eva representa el deseo de conocimiento y el coraje de explorar lo desconocido, incluso ante el riesgo. Ambos son retratos de la complejidad humana. Incluso milenios después, la historia de Adán y Eva resuena en nuestra sociedad. La idea de que las elecciones tienen consecuencias eternas todavía está presente en la forma en que vivimos nuestras vidas. La ciencia busca comprender nuestros orígenes biológicos, mientras que la religión reflexiona sobre nuestros orígenes espirituales. Adán y Eva, en este contexto, se convierten en puntos de convergencia entre estas dos perspectivas. Es más, su historia nos recuerda que, incluso después de un error irreversible, hay un camino a seguir. La humanidad no quedó atrapada en el Edén. Continuó, construyó civilizaciones y buscó formas de reconectarse con lo divino. Si hay algo fascinante en la historia de Adán y Eva es su capacidad de permanecer abierta a la interpretación. Quién murió primero puede ser un tecnicismo, pero lo que realmente importa es cómo su narrativa da forma a nuestra visión de la vida, la muerte y el propósito. Adán y Eva abandonaron el Edén, pero nunca abandonaron nuestra imaginación. Sus pasos resuenan en nuestras propias historias, recordándonos que cada elección tiene un peso y que cada vida tiene un impacto. Y ahora les pregunto, ¿qué podemos aprender de la primera pareja de la humanidad? ¿Importan tanto sus muertes como el legado que dejan? Y así concluimos este intrigante viaje a través del misterio de quién murió primero, Adán o Eva. Más que una simple curiosidad, esta historia nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas, elecciones y legados.
Si te gustó este contenido y quieres seguir explorando misterios tan fascinantes como este, no olvides dejar tu me gusta. Esto nos ayuda a ofrecerle contenido aún más sorprendente. Comparte este vídeo con tus amigos y familiares a quienes les encanta profundizar en historias llenas de significado y enigmas históricos. Quién sabe, quizá también les sorprenda lo que aprendimos aquí. Y no te vayas sin ver los demás vídeos del canal. Tenemos una selección especial de temas intrigantes que captarán su atención de principio a fin. Haz clic ahora y descubre el próximo misterio que tenemos preparado para ti. Nos vemos allí.